Muy bien, los domingos pasados hemos estado hablando acerca de algo que yo titulé llamado el ciclo de la revelación. Y hemos dicho algunas cosas importantes y yo voy a hacer un pequeño mínimo resumen esta mañana de varias cosas que son fundamentales para entender esto que te he estado hablando en los últimos domingos. Y lo primero que te dije, o lo primero importante, es que somos personas tripartitas, ¿verdad? Somos personas formadas de tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Todos nosotros tenemos un espíritu con E minúscula, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. El cuerpo es lo que tú puedes ver: la piel, los músculos, la estatura, el color de pelo, si hay pelo o no hay pelo, ¿verdad? Ese es el cuerpo. El alma es todo lo que tiene que ver con nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestra imaginación, nuestro deseo, nuestros anhelos, nuestros talentos, nuestros dones. Todo eso conforma tu alma. Todas esas cosas son las que conforman tu alma. Y el espíritu fue dado por Dios y es lo que se comunica con Él. Tu espíritu es lo que se comunica con Dios. En tu espíritu radica el hambre y la sed que tú puedas tener por Dios. En tu espíritu radica el deseo de tener comunión con Dios. Y al convertirnos, el Espíritu Santo trae revelación. Escucha, no a tu carne, no a tu alma. El Espíritu Santo trae revelación a tu espíritu. A mayor revelación, mayor entendimiento para vivir la vida cristiana. ¿Por qué necesito revelación del Espíritu Santo a mi espíritu? Porque a mayor revelación hay un mayor entendimiento para poder vivir la vida cristiana. Si tú no tienes revelación, escucha, aunque seas cristiano, ¿verdad? Y aunque tengas el Espíritu Santo morando dentro de ti, si no hay revelación o si hay muy poca revelación, tú vas a vivir de una manera, perdón como lo digo, se oye feo, pero mediocre o raquítica tu vida cristiana. Tú no vas a ser tan obediente en tu vida cristiana si tú no tienes una revelación mayor del Espíritu Santo hablando a tu espíritu. Muy bien, ahora vayan conmigo allí en el libro de Ruth y fíjense en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 15. Y aquí te voy a decir algo muy interesante, ¿está bien? Dice, después le dijo Boaz a Ruth, quítate el manto que traes sobre ti. Y esto es muy interesante porque Boaz es tipo de Cristo y Ruth es tipo de la iglesia. Y Boaz le dice a Ruth, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo o sujétalo, esa es otra palabra, ¿verdad? Tenlo o sujétalo, y teniéndolo o sujetándolo ella, Boaz midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Todo esto es muy interesante, toda esta historia es muy interesante, pero dice que él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Fíjate, puedes imaginarte un poquito la historia. Ruth traía un manto encima de ella, una capa encima de ella, ¿verdad? Y entonces Boaz le dice, quítate la capa que tienes, porque acuérdate que Ruth era muy pobre. Ruth estaba con su suegra Noemí, estaban muriéndose de hambre, eran muy pobres. Y entonces Ruth está ahí cosechando en los campos de Boaz. Y entonces Boaz la ve, ¿verdad? Y le dice, quítate la capa que tienes. Ella se quita la capa, me imagino yo que la extiende en el piso mientras que ella la está agarrando. Y entonces Boaz mide 6 medidas, que era la capacidad. Escucha esa palabra, capacidad que mantenía o que tenía el manto de Ruth. Y entonces una vez que mide esas 6 medidas, ¿verdad? De cebada sobre el manto de Ruth, dice que recogen ese manto como si fuera una bolsa, vamos a ponerlo así, se la echa tras las espaldas de Ruth y Ruth entonces entra o se va hacia la ciudad para llevar esa
cebada a su suegra y pudieran ahí mantenerse un poco, ¿no? Ahora, vamos a hablar de dos palabras importantes aquí de esta historia: capacidad y medida. Escucha, capacidad y medida. El manto que portaba Ruth tenía la capacidad para 6 medidas de cebada. Y el manto se puede comparar con nuestro espíritu. Y el espíritu de cada uno de nosotros tiene diferente capacidad de medida. Unos pueden soportar más capacidad y otros pueden soportar menos capacidad. Porque habíamos dicho los domingos pasados que ninguno de nosotros tenemos la misma revelación entre nosotros. Unos tienen más revelación y otros tienen menos revelación. Unos tienen más capacidad de medida para la revelación del Espíritu Santo sobre sus vidas y otros tienen menos capacidad de medida para la revelación del Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero ojo, esto es muy importante y esta es la parte buena de todo esto, ¿verdad? Que nuestro espíritu, con E minúscula, se puede estirar. Nuestro espíritu puede crecer, puede aumentar en tamaño o en capacidad para recibir una mayor medida de revelación. Ahora, la pregunta importante es, ¿cómo, hermano? ¿Cómo puedo estirar mi manto? ¿Cómo puedo estirar? ¿Cómo puedo hacer crecer? ¿Cómo puedo aumentar en tamaño mi espíritu? ¿De qué depende? Depende, y yo se los dije el primer domingo en esa predicación que tristemente no se grabó, ¿verdad? Pero les di la cita de Jeremías capítulo 33 versículo 3. No tienes que ir ahí, pero ahí dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué se necesita hacer, hermano? Número 1, primero, clamar. Porque si yo clamo, si yo llamo, si yo toco, si yo pido, entonces Jeremías 33:3 dice que Él me va a responder y me va a enseñar, me va a revelar cosas grandes y ocultas que yo no conozco, que tú no conoces. Y estábamos diciendo en ese momento que no eran la revelación de quién es el anticristo o cuáles son los 4 caballos del Apocalipsis o la fecha exacta de cuándo Jesús va a venir, ¿verdad? Que nadie puede saber, pero hay gente así rara, ¿verdad? Que yo ya sé cuándo Jesús va a venir, ¿verdad? O sea, está bien, ándale pues, ¿verdad? Échale ganas. Pero no hablamos de esa revelación. Hablamos de la revelación de vivir la vida cristiana. Revelación tan básica como respeta a tu padre y a tu madre, ¿no? Obedécelos para que tengas larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Revelaciones de esas. Revelaciones de perdón, revelaciones de humildad, revelaciones de búsqueda de Dios, revelaciones de cambio de carácter. Porque somos buenos para apuntar al carácter de los demás, pero no somos buenos para oír la voz del Espíritu Santo que nos habla y nos diga: este es tu carácter y esta área de tu carácter es la que yo quiero cambiar. De ese tipo de revelación estamos hablando esta mañana. Y si tú clamas a Dios y le dices: Señor, revélame qué tengo que hacer yo en mi vida cristiana, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, secretos que tú no conoces, cosas que te va a revelar en su palabra para que tú puedas vivir eficazmente la vida cristiana. Pero ¿qué necesito, hermano? Clamar. ¿Cómo amplío mi capacidad de revelación en mi espíritu? Clamando, buscando a Dios. Depende del grado de intimidad y comunión que tú tengas con Dios. Entre más buscamos a Dios, entre más relación, entre más hambre, entre más sed de Dios, pues tendremos una mayor revelación. Obviamente lo contrario es igual, ¿verdad? Entre menos hambre, entre menos sed, entre menos buscamos, entre menos tenemos intimidad y comunión con Dios, pues tenemos una revelación muy raquítica, muy pobre, muy pequeña. Escucha esto que voy a decir a continuación. La capacidad en tu espíritu es lo que tú construyes. La capacidad de tu espíritu o en tu espíritu depende de lo que tú edificas. La medida de lo que Dios deposita o la medida de lo que Dios revela a tu espíritu está basado en la capacidad que tú has construido.
Repito, la medida de lo que Dios deposita o revela a tu espíritu está basado en la capacidad que tú construyes. ¿Cómo construyo, hermano? Con oración, con ayuno, con estudio de la palabra, con búsqueda de Dios, con adoración, con alabanza, viniendo a la iglesia, siendo obediente a lo que Dios te está ordenando que hagas. Entre tú más haces eso, más capacidad en tu espíritu para recibir, más capacidad en tu espíritu para que Dios te dé mayor revelación. Escúchame, la capacidad que tienes es la medida de lo que vas a recibir. La capacidad de tu fe es la medida del milagro que tú vas a ver. La capacidad de tu oración es la medida de la respuesta que vas a tener de parte de Dios. La capacidad de tu ayuno es la medida de sensibilidad y rompimiento que tendrás en el ámbito espiritual. Uy, hermano, no me hable de ayuno, yo ni ayuno. Pues sí, por eso no ves los cielos rompiéndose sobre tu vida y rompiéndose sobre tu casa y rompiéndose sobre tu familia. Hermano, ya estoy ayunando, un ayuno de 12 horas. Eso está muy bien, te felicito, qué bueno, sigue así. Pero no te quedes en ayuno de 12 horas. Ahora auméntalo a un ayuno de 24. Agarra callo en el ayuno de 12 por unas semanas, por un par de meses, pero luego aviéntate el ayuno de 24. Ay, hermano, es que el ayuno de 12 me cuesta. Sí, pero no te preocupes, Dios te está dando mayor capacidad. Y de hecho, déjame decirte algo, tu espíritu te va a pedir, tu espíritu va a llegar a un punto en donde va a decir, ya no nos satisface el ayuno de 12, necesitas empezar a hacer ayunos de 24. Y luego te va a decir, ya no me satisface el ayuno de 24, ahora necesitas hacer ayunos de 36. Se me quedan viendo así con cara de, ay, hermano, no me diga eso, ¿verdad? Pero escúchame, la capacidad de tu ayuno, la medida de tu ayuno, ¿verdad? La capacidad de tu ayuno es la medida de sensibilidad y rompimiento que vas a tener en el ámbito espiritual. Todo tiene una medida, absolutamente, ¿sí o no? Todo tiene una medida, pero Dios va cambiando la medida de unción en tu vida basado en la capacidad que construyes en tu espíritu. La medida de unción va cambiando, va aumentando en base a tu capacidad. Escucha, puedes tener cero unción, cero presencia de Dios y por lo mismo vas a tener cero revelación. Pero puedes edificar en el espíritu y llegar a ser un rotoplas espiritual. Almacenar grandes cantidades de unción, grandes cantidades de presencia de Dios, grandes cantidades de revelación para tener grandes cambios en tu vida. Grandes obediencias, grandes victorias de obediencia en tu vida. Sí, porque no se trata nada más de tener gran capacidad de almacenamiento para saber y tener revelación. ¿De qué te sirve si no eres obediente? Pero ser un rotoplas espiritual. Empiezas como una botellita de 500 miligramos. Empiezas con esta capacidad de 500 miligramos y esta llenura de revelación para terminar como un rotoplas de 20 toneladas, ¿no? Amén. De acuerdo a tu capacidad para buscar a Dios, para pedir revelación, va a ser tu medida, escucha, de entrega, de fidelidad, de compromiso, de avivamiento, de pasión, de deseo y de anhelo por Dios. Repito otra vez, de acuerdo a tu capacidad para buscar a Dios y pedir revelación, va a ser tu medida de entrega, de fidelidad, de compromiso, de avivamiento, de pasión, de deseo y de anhelo por Dios. Amén. No hice silencio para que dijeran amén, hice silencio para que nos caiga el 20, ¿verdad? Y reaccionemos y digamos, es verdad, sí es cierto. Fíjate, te voy a llevar a 2 citas, ve conmigo, Romanos, carta a los Romanos, en el Antiguo Testamento cerca de Génesis. Le estoy poniendo 4 para que entren a la clase de panorama bíblico, ¿verdad? Y fíjate lo que dice el versículo 14.
Lo leo, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Vamos a entrar a algo muy interesante, así que ponme mucha atención. Fíjate, dice Romanos 13:14, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Ahora vete ahí adelantito a Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Es una cita paralela, es una cita parecida a esta que acabamos de leer. Dice, digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y puse las dos citas juntas, hermano, allí en la pantalla para que ustedes las comparen y vean. Una dice, vístanse del Señor Jesucristo. La otra dice, caminen en el Espíritu. Fíjate, una dice, no provean, la otra dice, no satisfagan. Y las dos dicen los deseos de la carne, no proveer y no satisfacer. Esas serían las dos palabras importantes. No proveer y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque no podemos vestirnos del Señor Jesucristo, no podemos caminar en el Espíritu si nos dedicamos a proveer, si nos dedicamos a satisfacer la carne más que el Espíritu. Fíjate que la palabra es desear, y la palabra desear tiene que ver con desear lo prohibido. Esa palabra desear tiene que ver con codiciar. Y por el otro lado, hermano, nos vamos a poder vestir del Señor y vamos a poder caminar en el Espíritu si nos dedicamos a proveer y a satisfacer más el Espíritu con E minúscula que la carne. Al proveer, al satisfacer, al alimentar, estamos construyendo, ¿sí o no? Cuando tú provees, cuando tú satisfaces, cuando tú alimentas, tú estás construyendo. Pero depende qué construyes, porque aquí Pablo dice que podemos construir en la carne o que podemos construir en el Espíritu. Podemos proveer y satisfacer para los deseos del Espíritu con E minúscula, o podemos proveer y satisfacer para los deseos de la carne. Y lo que construyes define la capacidad de la medida que vas a tener en Dios o que no vas a tener en Dios. El alma, fíjate esto que te voy a enseñar esta mañana. El alma no puede recibir nada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El alma no recibe nada. Tu carácter, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus sensaciones, tus sueños, tu imaginación, esa no recibe nada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se comunica con tu alma. El Espíritu Santo se comunica únicamente con tu espíritu. El alma no tiene revelación. ¿Por qué? Porque la revelación es espiritual. El alma es solamente un intermediario. El alma es un puente entre el cuerpo y el espíritu. El alma está puesta en medio del cuerpo, escucha, y el espíritu. El que recibe revelación del Espíritu Santo es el Espíritu, con E minúscula. La carne no puede recibir revelación del Espíritu Santo. El alma no puede recibir revelación del Espíritu Santo, porque la revelación es espiritual. La revelación viene únicamente al espíritu humano, al espíritu tuyo y mío. Pero el alma está puesta a la mitad de los dos. Al estar en medio el alma puede mirar hacia los intereses de uno o de otro. Depende de qué es lo que tú tienes más fuerte. Depende de lo que tú alimentas. Depende de lo que tú, dice ahí Gálatas, provees o satisfaces. Depende de la capacidad que construyes para el espíritu o para la carne. Porque si tú alimentas más tu carne, tu alma va a estar más propensa a unirse a la carne. Y si tú alimentas más tu espíritu, escucha, tu alma va a estar más propensa a unirse a tu espíritu, a hacer la voluntad del Espíritu Santo unido con tu espíritu.
Pero si tú no alimentas tu espíritu, si lo que tú alimentas y lo que tú provees es para tu carne, tu alma entonces se une a tu carne y se rebela contra tu espíritu. Si la carne está fuerte, si lo que yo alimento es mi carne, si para lo que yo proveo es para mi carne, va a haber cero revelación y cero inteligencia espiritual. Y entonces el alma, hablamos de sentimientos, emociones, sueños, pensamientos, se va a inclinar más fácilmente a lo carnal y se hará uno con la carne. Y entonces el alma y la carne estarán más enfocados al pecado, estarán más enfocados a lo malo. Las dos, la carne y el alma, rechazarán más fácilmente las cosas espirituales. No quieren orar, no quieren venir a la iglesia, no quieren ayunar, no quieren leer la Biblia. Obviamente entonces tampoco quieren perdonar. ¿Por qué? Porque las dos tendrán más disposición, la carne y el alma tendrán más disposición al pecado, al rencor, a la amargura, a la depresión, al temor, al miedo, al odio, a la ira, a los celos, a las contiendas, a los pleitos, a la fornicación, al adulterio. ¿Eres cristiano? ¿Vienes más o menos a la iglesia? Oras poquito pero oras, lees la Biblia muy poquito pero lees la Biblia, ayunas nada pero no ayunas. Y obviamente, claro, tu carne y tu alma están pegadas. Y lo que ellas dos dicen es lo que tú haces. Tu espíritu está apagado, tu espíritu está entristecido, tu espíritu está en piloto. No hay fuego ahí. Imagínate un boiler, ¿verdad? Tu espíritu está una llamita de piloto nada más. ¿Cuándo quieres orar? ¿Cuándo quieres leer la Biblia? ¿Cuándo quieres ayunar? ¿Cuándo tienes ganas de decir, wow, vamos a la iglesia, sí, qué chido, nos vamos a bañar, nos vamos a parar temprano y vamos a llegar? Y nunca. Porque esto está fuerte, has alimentado esto, has provisto para esto, para la carne, y tu alma se ha pegado con tu carne, sentimientos, emociones, carácter, sueños, deseos, anhelos, imaginación, y todo está unido a hacer las cosas que Dios dice que no debes hacer. Ahora, escuche el otro ejemplo. Si aumentamos la capacidad del espíritu, entonces la medida de revelación va a aumentar. Y si el espíritu está fuerte, habrá una mayor revelación y una mayor inteligencia espiritual. Entonces el alma, otra vez, sentimientos, emociones, sueños, pensamientos, se va a inclinar más fácilmente a lo espiritual y se va a hacer uno con el espíritu. ¿Te das cuenta, hermano? Tú alimentas la carne, tu alma se hace uno con ella. Tú alimentas el espíritu, tu alma se hace uno con tu espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces el alma está más sensible, el alma está más enfocada en Dios. Al orar y al adorar, fácilmente tus pensamientos, tu imaginación, tu carácter oyen más rápido la voz de Dios. Con poquito que te expongas a lo espiritual, lloras, sientes su presencia. Con poquito que oyes música cristiana, empiezas a chillar, ¿no? Ayer hablábamos en la clase, yo les decía a los de la clase que Satanás fue el creador, bueno, no es el creador, Dios es el creador de la música, pero Satanás tenía, algunos teólogos dicen que tenía en su cuerpo los instrumentos, ¿verdad? De viento, de cuerdas y de percusión, todos los instrumentos. Algunos teólogos piensan que esos sonidos salían de Luzbel, que era el ángel antes de convertirse en Lucifer, ¿no? Luzbel se piensa que era un ángel que provocaba o que hacía música para Dios. Y luego es muy interesante que cae, y la música pagana es, perdóname, pero es increíble la música pagana, ¿no? Y yo les decía ayer, platicando una vez con Abby,
yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué la música pagana nos atraerá tanto, verdad? ¿Por qué la música pagana nos jala tanto? Y a mí me decía, papá, porque la música pagana es de la carne. Pues sí, claro. La música pagana despierta tus emociones en la carne. La música espiritual no. La música espiritual despierta tus emociones en el espíritu. Entonces, si tú tienes alimentas más tu carne, obviamente te gusta más la música pagana. Y no te sientes atraído por la música espiritual. Pero cuando tú alimentas más tu espíritu y te sientes atraído porque has orado, porque has buscado de Dios, porque estás ayunando, porque estás leyendo la palabra, porque estás aumentando tu capacidad en Dios, entonces rechazas la música pagana y entonces el espíritu te empieza a hablar. Oyes a Marcos Witt y te pones a llorar, ¿no? Las antigüitas de Marcos, ¿no? Las antigüitas de, ¿cómo se llama este señor? Miguel Casina, ¿no? Uy, ¿a quién se acuerda de Miguel Casina, no? Pero las oyes. Hermano, oyes cualquier canto y lloras, oyes cualquier predicación y lloras, oyes un testimonio y lloras. ¿Por qué? Porque tu alma está sensible, porque tu alma está pegada al Espíritu, porque tú has alimentado más tu espíritu. El Espíritu Santo te habla, sueñas con cosas de Dios, te imaginas cosas de Dios, piensas en las cosas de Dios. Pero si tú alimentas más tu carne, sueñas en cosas de la carne, te imaginas cosas de la carne, piensas en cosas de la carne. Y escúchame, cuando tu espíritu está fuerte y tu alma está fuerte en Dios, aún tu carne estará más dispuesta a humillarse y a quebrantarse. Tu carne no tendrá problemas en postrarse en la adoración. Tu carne no tendrá problemas en levantar las manos, en danzar, en bailar, en aplaudir, en cantar. Tu carne, escúchame, cuando tu espíritu está fuerte y tu alma está pegada a tu espíritu, tu carne va a comenzar milagrosamente a desear lo que el espíritu desea. Estará más dócil para correr a Dios y no al pecado. Más fácilmente buscará las cosas de Dios. Ayunarás y no te dolerá la cabeza. Ayunarás y no te sentirás mareado. Ayunarás y no tendrás hambre por las galletas de animalitos a las 2 horas de empezar tu ayuno. Porque tu carne ahora está sensible a tu alma y a tu espíritu. ¿Me estoy explicando en esto que estoy diciendo, hermanos? Y déjame darte un secreto. No puedes proveer y no puedes satisfacer para la carne y para el espíritu al mismo tiempo. No. O satisfaces y provees para la carne solamente, únicamente, o satisfaces y provees para el espíritu solamente y únicamente. No puedes proveer para los dos. No se puede. Porque, como dice el dicho antiguo, ¿verdad? No puedes estar un pie en el mundo y un pie en el Señor. No puedes ser frío y al mismo tiempo ser caliente. Porque si estás en ese punto, eres un tibio. O frío, o caliente, porque tibio, dice el Señor, pues te voy a vomitar de mi boca. Porque ¿a quién le gusta la leche tibia? ¿O a quién le gusta un café tibio? ¿A quién le gusta un café tibio? O un té tibio, guácala, o sea o me das el té helado con hielos y frío, o me das el el café frío, ¿verdad? O me das el café bien caliente, pero no tibio, porque lo tibio causa abominación. Yo voy a terminar con esto. Ve conmigo, Salmo capítulo 25. ¿Me estoy explicando lo que estoy tratando de decir esta mañana, hermano? ¿Sí? Fíjate cómo escribe David, cómo compone David. Y dice versículos 4 y 5. Salmo 25, versos 4 y 5. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. 3 palabras importantes: muéstrame, enséñame, encamíname. Dice David: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, vuelve a repetirlo, ¿verdad? Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día.
Escúchame, que Dios nos muestre, que Dios nos enseñe y que Dios nos encamine. Todo eso habla de revelación. David entendió lo importante de pedir, David entendió lo importante de tener revelación e inteligencia espiritual. Se dio cuenta David, hermano, que la medida de unción y la medida de revelación estaba basada en la capacidad de lo que él construía o de lo que él alimentaba, en su carne o en su espíritu. De hecho, déjame decirte, cuando alimentó su carne, vio el pecado y las cosas salieron muy mal, terriblemente mal. Pero cuando él alimentó su espíritu, tuvo revelación y venció a Goliat. Cuando él alimentó su espíritu, tuvo revelación y no levantó su mano contra Saúl. Cuando él alimentó su espíritu, tuvo revelación y fue rey y obtuvo victorias, porque Dios le dio las victorias. Escúchame, hermano, yo te dije el primer domingo cuando hablábamos de esto, que esta predicación pienso yo que es como una palabra profética para esta congregación. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que si la captamos, la agarramos, la entendemos y la hacemos nuestra, vamos a poder vivir vidas cristianas en victoria, en triunfo, en poder, en autoridad. Nuestra vida cristiana no va a poder seguir siendo la misma si tú y yo entendemos y captamos lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar esta mañana. Si tú has estado alimentando tu carne, si tú has estado proveyendo para los deseos de tu carne, hoy es el día en donde tú debes renunciar y decir, ¿sabes qué? No más. Ahora voy a matar de hambre a mi carne. Y voy a empezar a alimentar, y voy a empezar a proveer, y voy a empezar a satisfacer para los deseos del Espíritu. Y que mi alma pueda unirse a mi espíritu y yo pueda tener revelación del Espíritu Santo. Y pueda tener una vida cambiada, transformada en victoria, en triunfo, en gloria. Y que aún mi carne se incline junto con mi alma y mi espíritu a adorar, a alabar, a obedecer, a someterse, a sujetarse a la presencia de Dios. Quiero aumentar mi capacidad de medida. Ya quiero dejar de ser botellita de 500 miligramos, quiero empezar a ser rotoplas, quiero empezar a crecer a un litro, a litro y medio, a 2 litros, a 3 litros, llegar a 20 toneladas. Pero que mi vida pueda responderle al Señor. Solo si construimos en el Espíritu, solo si alimentamos nuestro espíritu, es que vamos a poder obtener revelación. Y solo con revelación las cosas pueden salir bien en nuestra vida. Mucha gente ora en las iglesias, mucha gente pide en las iglesias, Dios bendíceme, ayúdame, dame. Sí, pero espérame, pero ¿qué estás alimentando más? Porque si estás alimentando más tu carne, escúchame lo que voy a decir, Dios sí quiere bendecirte, ayudarte, protegerte, guardarte, sanarte. Pero impides que Dios lo haga, tú impides que Dios lo haga, porque lo que tienes más fuerte es tu carne con tu alma. Y necesitamos renunciar, y necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a edificar, ayúdame a aumentar mi capacidad de medida en el Espíritu, para que yo pueda caminar en el Espíritu y para que yo pueda vestirme de Cristo en mi vida. ¿Lo captamos esta mañana? ¿Puedes ponerte de pie? ¿Cuántos necesitan revelación? A ver, levanten su mano. Yo necesito revelación. Necesitamos revelación espiritual. ¿Cuántos? A ver, sin pena, sin miedo, ¿cuántos necesitan empezar a dejar de proveer y de satisfacer los deseos de su carne? Levanten la mano, yo levanto mi mano también. ¿Y sabes algo, hermano? Dejar de proveer
para los deseos de la carne es difícil porque nos gusta más la carne que el espíritu, ¿verdad? Claro, estamos más tendientes a eso porque esto es lo que nos han enseñado toda la vida. Así es como hemos vivido toda la vida, proveyendo para nuestra carne. Pero necesitamos decirle al Señor: Señor, renuncio a eso hoy, quiero empezar a proveer para los deseos del espíritu. Por eso yo oro tanto, hermanos, en esta congregación. Si se han dado cuenta, y yo pido mucho: Señor, trae hambre, trae sed, trae hambre, trae sed, trae hambre, trae sed. Porque esa hambre y esa sed solamente puede venir del Espíritu. Y si tenemos esa hambre y esa sed, seguramente vamos a tener un avivamiento. Seguramente va a venir un despertar. Seguramente va a venir un fuego que va a consumir y va a quemar, no nuestra carne, nuestros huesos, hermano. Va a haber pasión. Va a haber deseo, va a haber anhelos. Te vas a morir por querer hacer la voluntad de Dios en tu vida. Necesitamos llegar a ese punto. Inclina tu rostro ahí donde estás, cierra tus ojos, dile al Señor: Padre, aquí estoy. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por alimentar y por proveer para los deseos de la carne. Te pedimos perdón, Señor, por dejar morir a nuestro espíritu. Pero Padre, hoy renunciamos a eso y te pedimos, Señor, que nos des hambre. Te pedimos que nos des sed. Te pedimos que nos lleves, Señor, a aumentar la capacidad de medida en nuestras vidas, en nuestro espíritu. Te pedimos que despiertes en nosotros el deseo, el anhelo de orar, de estudiar, de escudriñar, de buscar en tu palabra. Te pedimos que despiertes en nosotros el deseo del ayuno. Te pedimos que despiertes en nosotros el deseo de la adoración. Te pedimos que despiertes en nosotros el deseo de estar juntos como congregación, el deseo también de encerrarnos en nuestros cuartos, cerradas nuestras puertas, buscar de ti en oración y en búsqueda de tu presencia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú despertando nuestro espíritu, Señor, y que nuestra alma pueda unirse a nuestro espíritu y a tu Espíritu Santo, Señor, y que sentimientos, emociones, carácter, sueños, deseos, anhelos, imaginación, sentimientos, lo que sea, Padre, pueda, Señor, unirse a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y que aún nuestra carne, Señor, sea dirigida, sea llevada a esa búsqueda, a esa intimidad, a esa relación, y que fácilmente podamos doblar nuestras rodillas y que fácilmente podamos experimentar sensaciones y sentimientos de llorar delante de tu presencia, de estar delante de tu trono, de anhelar las cosas que son del Espíritu, Señor. Despierta en nosotros el anhelo, el deseo, la intención para buscarte a ti. Despierta en nosotros la revelación, Señor, de que tú eres hermoso, de que tú eres grande, de que tú eres precioso, de que no hay nadie como tú. Despierta la revelación, Señor, de un avivamiento, la revelación, Señor, de tu presencia sobre nuestras vidas. Levanta tus manos ahí si quieres hacerlo y dile al Señor: Padre, trae revelación. Trae revelación. Si la medida de mi capacidad es muy poquita, auméntala, te lo pido hoy en el nombre de Cristo Jesús. Que yo pueda clamar a ti. Que yo pueda clamar a ti y que tú me enseñes cosas grandes y maravillosas que yo no conozco, que aún no he entendido, que aún no me ha caído el 20. Pero Padre, que tu Espíritu Santo haga que me caiga el 20 y que yo pueda empezar a tener cambios radicales y profundos en mi vida. Que yo pueda empezar a tener cambios radicales y profundos en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, en mi manera de caminar, en mi manera de pensar, en mi carácter, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis pensamientos, Señor. Que los odres viejos se rompan, que los odres del pasado se rompan y que vengan odres nuevos y vino nuevo, aceite nuevo, unción nueva en el nombre de Cristo Jesús.